con este balance de cómo han sido estos primeros 100 días de Biden, ¿cómo los podríamos caracterizar? Han sido 100 días complicados para la nueva administración, aunque la sensación que pretenden brindar es que ha sido mucho más tranquilo que los 100 primeros días de Donald Trump. Creo que esa ha sido la lógica. Presentar que se ha vuelto a una normalidad que antes no se tenía, y al mismo tiempo intentar establecer que no hay una crisis seria dentro del país, aunque claramente sí hay algunos problemas y que se pueden considerar como crisis serias para la nueva administración. Perfecto. Y sobre los puntos altos de lo que se ha logrado en este tiempo, ha sido un cambio muy, muy drástico, ¿verdad? Lo que ha pasado en estos primeros 100 días. ¿Qué podríamos destacar de lo que se ha logrado? Diría que la principal avance de la agenda de Biden es el plan de auxilio económico por 1.9 trillones de dólares, ¿verdad? Que pasa en el Congreso de los Estados Unidos, no sin problemas, porque no pasa por un acuerdo bipartidista, pasa por un procedimiento especial que tiene el Senado de los Estados Unidos que permite que ciertas leyes pasen con 50 votos a favor y no 60, que es la norma. Es un proceso importante porque permite rápidamente una mejora sustancial en las expectativas económicas de los Estados Unidos, que se ven muy favorables este año, de acuerdo con lo que han establecido las cadenas y analistas económicos estadounidenses. Eso sin duda alguna es producto de una política expansiva del gasto, porque fundamentalmente este plan de auxilio económico estaba dirigido a aumentar la cantidad de dinero en la economía, y creo que ese ha sido el punto más alto internamente de la agenda de Biden. 100 días no dan para conseguir metas importantes, pero sí dan para ver cuál va a ser el talante del gobierno, de forma tal que ese plan de auxilio económico sí nos refleja que es un gobierno que no tiene miedo a utilizar los mecanismos que le ofrece el sistema para pasar su agenda a pesar de la oposición republicana. Y el mensaje también que ha enviado sobre el tema, bueno, y que ha logrado también concretar el tema de la vacunación, que se ha dado también de una forma muy rápida, fue una de sus promesas de campaña. También recordemos que, bueno, Estados Unidos ha sido el país más golpeado en el tema de la pandemia, al menos regionalmente. Eso también le ha generado réditos o da cierta al menos tranquilidad a las personas, ¿verdad? O cómo se podría traducir esto que está sucediendo. O habrá que esperar. Para ser muy honestos, la vacunación ya venía subiendo al final de la administración Trump, y la meta de 100 millones de vacunados en 100 días era una meta muy alcanzable. Ya posteriormente, con las medidas que se tomaron de vacunación masiva, especialmente la capacidad de compra de vacunas que tiene el gobierno de los Estados Unidos operando a toda su capacidad para crear dinero, para utilizar diversos fondos, le permite aumentar la promesa a 200 millones en una cantidad de tiempo importante. Entonces, digamos que eran promesas muy alcanzables, pero que estaban en la línea de crear la idea de que era un gobierno serio respecto de la pandemia, que es un gobierno preocupado por la salud de los estadounidenses, que era el objetivo fundamental de estas medidas de vacunación. Habría que estudiar con mayor detenimiento si esto le ha traído los suficientes réditos. ¿Por qué? Porque si bien en las últimas encuestas aparece con una aprobación de un 52% y una reprobación de un 42%, lo cierto es que ese 52% no es nada alto en comparación con otros gobiernos estadounidenses. Uh -huh. Es decir, sigue siendo un panorama en el cual el gobierno, pese a que tiene una figura menos divisiva, sigue teniendo una oposición muy fuerte
de la base, digamos, republicana trumpista, por darle un nombre. Uh-huh. Y con respecto a la política exterior, bueno, hemos visto que hubo una cumbre del clima la semana pasada, ha hecho declaraciones fuertes contra Putin. ¿Se esperaba un poco esta línea que para el parecer ha sido un poquito más dura o se preveía que está dentro de lo que se preveía, digamos, dentro de lo que se esperaba? Estaba dentro de lo previsible por varias razones. En primer lugar, recuerden que una de las críticas más fuertes que se le hacía a Biden en campaña era que iba a debilitar el contrapeso que la administración Trump intentaba ponerle a China y que igualmente iba a tener debilidad en política exterior y que los Estados Unidos seguirían declivando. Entonces, me parece a mí que muchos de los discursos de Biden en política exterior tienen un amplio contenido interno. Es decir, están dirigidos a que la población en general de los Estados Unidos entienda que hay líneas de la política exterior que no van a cambiar, entre ellas el enfrentamiento con Rusia y el enfrentamiento especialmente con China. En el primer encuentro entre Anthony Blinken y el secretario, el encargado del Partido Comunista Chino para las Relaciones Exteriores, se dijeron cosas muy fuertes. Eran cosas muy fuertes. Bueno, sin embargo, perdón, terminaron negociando algunos acuerdos de mínimo para trabajar en medio ambiente. Ahí usted ve que hay una línea de contención hacia China, pero que tiene que ser también vociferada, manifestada hacia lo interno para que el gobierno tenga confianza interna en su política exterior. ¿Y el reconocimiento del genocidio armenio? Que se desvincula además completamente con lo que han hecho o con lo que han declarado otros presidentes de Estados Unidos. ¿Cómo se podría evaluar? Digamos, es una línea. Digamos que eso también cumple con un poco de las expectativas de ser un gobierno que defiende los derechos humanos. Habría que ver los efectos ya a futuro con Turquía. Esto se meditó mucho en la política exterior de los Estados Unidos y creo que la decisión se toma previo a conversar con los turcos y valorar que los turcos, por más que se diga esto, no inclinarán más su balanza hacia la otra potencia que puede estar metida ahí, que es Rusia. Pero sí, por ejemplo, le permite presentarse como un gobierno que garantiza los derechos humanos, que tiene una posición firme frente a derechos humanos, en comparación con el gobierno de Trump, que no era un discurso fuerte el de derechos humanos. Entonces me parece que son gestos más del orden simbólico que del orden político pragmático, que le permite también bajar un poco de la intensidad dentro de su propio partido con los grupos, digamos, más hacia la izquierda del espectro político del Partido Demócrata. Y con respecto a los desafíos, bueno, vimos una crisis migratoria que continúa y que todavía no ha tenido, pues, bueno, no creo que ya, verdad, desde hace mucho tiempo que tenga una solución, pero tal vez no ha sido la respuesta tampoco que se esperaba. No sé qué otros podemos destacar, don Carlos. Crisis migratoria complicada porque se da, vamos a ver, la migración de centroamericanos y mexicanos a los Estados Unidos tiene ciclos a lo largo del año. Uno de los ciclos más pesados se da al final del invierno y al inicio de la primavera, fundamentalmente por una razón climática, que hacer el recorrido que hacen los migrantes que entran informalmente a los Estados Unidos tiene mucho problema climatológico. Entonces en la primavera el calor baja, el frío no es tan intenso y favorece ese proceso. Entonces digamos que al gobierno de Biden lo agarra en curva ese ciclo de crecimiento migratorio, por una parte. Por otra, existe la percepción de que es un gobierno que va a ser más abierto a la migración, aunque las últimas acciones han demostrado que no lo es tanto, sino que mantiene una línea dura de migración. Incluso las autoridades
cercanas a la migratoria han advertido que no van a legalizar la condición de personas que hayan ingresado a los Estados Unidos después del 1 de enero de este año, sino que las amnistías se van a aplicar hacia atrás, entonces no es un gobierno para nada que beneficie la migración, y que se produzca el desorden en la frontera que se ha producido, pues le da un discurso a los republicanos para atacar las medidas migratorias de Biden como débiles, como impulsadoras de la migración. Creo que el principal conflicto se lo genera a lo interno del partido, donde figuras, digamos, pro-migrantes, como la miembro de la Casa de Representantes, Omar, ha establecido que se ha quedado muy corto la promesa de campaña de Biden, y eso en un Congreso tan dividido, con tan pocas ventajas en ambas cámaras, sí puede afectar la agenda de futuro de Biden. Por otra parte, la administración en este caso ha decidido establecer que no está ante una crisis. Entonces, ha negado la crisis y eso ha aumentado. Evidentemente, estamos frente a una crisis humanitaria incluso. Ha aumentado las críticas en la prensa liberal de los Estados Unidos, que ha mostrado su decepción frente a la falta de medidas que ha tomado el gobierno. Claro está, claro está que en una agenda tan amplia como la que traía Biden, la migración, si la ponían en un primer lugar de la agenda, les iba a amarrar todo el resto de la agenda. Y está claro que el segundo paso de la administración es pasar un presupuesto, un nuevo impulso económico, que han denominado, digamos, un presupuesto para infraestructura, que se aparta completamente de la tradicional lógica de infraestructura y se mete con una renovación del sistema energético de los Estados Unidos, que se mete con una renovación de la industria en los Estados Unidos y que es de casi 3 trillones de dólares. Entonces, si se metían en migración, de hacer los cambios en migración inmediatos, probablemente les hubiera bloqueado esta agenda que evidentemente para la industria que apoyó a Biden durante la campaña es mucho más importante que el aspecto migratorio. Y por otra parte, creo que el otro gran conflicto que están teniendo es el problema de la regulación de armas, que Biden había señalado que era una de las grandes apuestas de su gobierno, pero nuevamente se han quedado cortos pese a que en los primeros días del gobierno ha continuado esa tendencia tan marcada en los Estados Unidos de una serie de atentados y de incidentes que provocan este tipo de muertes de más de 4 personas por tiroteo, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente el último gran reto que todavía no lo han abordado con fortaleza es la reforma de los sistemas policiales, que se ponen de moda con el último homicidio que se comete a una adolescente negra en los Estados Unidos, y que llama a la necesidad de replantearse el problema de los cuerpos policiales, aunque ahí ha habido algunos pequeños avances. En realidad no era lo que se esperaba. Pero yo creo que eso es normal, por lo que he dicho anteriormente. Ellos tienen un enfoque, en este momento, el enfoque interno de la administración Biden es pasar el presupuesto por casi 3 trillones de dólares, que va a implicar la renovación de infraestructuras y la renovación de mecanismos de suministro energético en los Estados Unidos, y que si eso pasa va a cambiar la imagen y el plano energético de los Estados Unidos por lo menos los próximos 20 años. Don Carlos, ¿y cómo evalúa la relación que ha tenido Biden en estos primeros 100 días con el Congreso? Fundamentalmente Biden ha sido inteligente y no se ha metido en lo que se llama en los Estados Unidos guerras culturales. ¿Qué son guerras culturales? Temas tan álgidos como el aborto, como la acción afirmativa en contra de la discriminación racial. El tema migratorio forma parte de esas guerras culturales,
y eso le ha permitido no ser el blanco de los ataques de los congresistas republicanos, que se han centrado más en las figuras de Sean Schumper, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, y por supuesto Nancy Pelosi, que es, digamos, un foco habitual de las críticas que se dan en los Estados Unidos, de tal manera que Biden no se ha convertido en el foco de atención como lo era el presidente Trump. Y yo creo que eso tiene una línea dirigida. No es que Biden, no es que Biden no quiere generar el foco de atención, es que a propósito no lo quiere hacer. Entonces, en los primeros 100 días prácticamente solo ha tenido una conferencia de prensa. Entonces, eso lo aleja del foco de las cámaras. Creo que la estrategia es que alejando al presidente del foco de las cámaras, las negociaciones con los republicanos pueden, si bien no llevar a una agenda bipartidista, por lo menos evitar ciertos bloqueos de una agenda demócrata. Por otra parte, la administración creo que tiene claro que está en una situación problemática porque si se lanza una agenda bipartidista, muy probablemente no conseguirá todas las metas que se ha propuesto para estos primeros 2 años. Y si no consigue las metas que se ha propuesto para estos primeros 2 años, la posibilidad de que pierdan el Congreso en las dos cámaras en las elecciones de medio periodo es muy alta. Claro. Y por otra parte, creo que los mayores problemas que ha tenido Biden no son con McConnell, sino con dos congresistas, con dos senadores de los Estados Unidos, la senadora Sinema y el senador Joe Manchin, que fundamentalmente son más conservadores que la norma en el Partido Demócrata. Entonces, para pasar cierta agenda, por ejemplo, el programa de auxilio económico tuvo que pasar adaptándose a las condiciones que establecieron estos dos senadores. Entonces, creo que el principal problema que tiene ahora Biden y Sean Schumper es mantener a las bancadas, a la bancada demócrata en el Senado muy unida si quiere seguir adelante. Pues, si no, se vería en una situación bastante compleja. Hay que esperar un poco más de estos 100 días para ver cómo evoluciona ese comportamiento. Ahora, yo creo que la lógica del bipartidismo, el discurso para soslayar la falta de una agenda bipartidista, ha sido fundamentalmente decir que están pasando una agenda que tiene una amplia aprobación y legitimación popular. Más allá de que los republicanos estén en contra, los constituyentes, la mayoría de personas que han nombrado a esos republicanos, no está en contra y en algunos casos está a favor. Creo que esa ha sido la lógica. Y claro, como en toda política estadounidense, como en todo gobierno estadounidense, ya están pensando en las elecciones de medio periodo que condicionarían todo. Eso siempre en la política estadounidense hay que verlo con vista en las próximas elecciones. En las próximas elecciones. Sí, exactamente. Don Carlos, muchísimas gracias por estar acá en Nación.com y por su análisis. Con mucho gusto, Jimena, que pase buenas tardes. Gracias, igual.